Hola, bienvenidos a una edición más del podcast México y el Mundo. En esta ocasión, como siempre, vamos a hablar de las celebraciones, eventos y demás de México y el mundo y sobre varios temas. Por ejemplo, tenemos que el día 25 se celebra el Día de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata. Esto es muy importante porque hoy en día sigue sucediendo esto en México y el mundo. Por ejemplo, ahorita con lo que está pasando en Ucrania con los refugiados que están huyendo de la guerra, se está temiendo mucho porque haya conflictos con esto de la trata de personas, víctimas de trata. Entonces es muy importante que estemos concientizados de este tema y que esperemos que poco a poco en todo el mundo se vaya disminuyendo esto de la trata y la esclavitud hasta que ya no existe en el mundo, porque es muy triste este tema y es muy delicado. Ahora, el día 26 tenemos lo que es la hora del planeta por el día del clima. Como saben, esto se celebra, por ejemplo, que una hora alrededor del mundo se apagan las luces de los monumentos y edificios y edificaciones más importantes del mundo. Pero acuérdense que tanto en México como en el mundo debemos estar concientizados del cuidado del planeta, del calentamiento global, de todo lo que es la ecología todo el año. Porque aunque tanto en México como en el mundo se está trabajando en esto, aún no es suficiente. Por ejemplo, en México hay todavía muchísimos retos al respecto del cuidado del clima, para que no haya calentamiento global y ecocidios y todo esto. Y nos podríamos abarcar mucho en este tema de, por ejemplo, ecocidios aquí en México y relacionarlo con política y todo eso. Pero vamos a dejarlo nada más por el momento en reflexión. Y por ejemplo, esto también es por el momento muy preocupante también con respecto a lo que está pasando con la guerra en Ucrania, porque al verse obligados los países a no comprar gas y petróleo a Rusia, entonces se está viendo volver a cosas como el carbón y más dióxido de carbono y todo esto que va a afectar nuevamente el calentamiento global. Entonces veamos si también se logra solucionar esto, también pensando en el planeta, para que esto no vaya a afectar como se está considerando en el calentamiento global. Y veremos qué pasa con esto en cuanto a efectos en el futuro. Pero esperemos que todo mejore pronto y no se vea afectado incluso el planeta a largo plazo con lo que está sucediendo. Ahora tenemos el día 27, que se celebra el Día Mundial del Teatro. Esto es también muy interesante y además de importante. ¿Por qué? Porque el teatro es muy importante en cuestiones culturales. Y no nada más en cuanto a cultura, que es una forma en la que las personas pueden aprender muchas cosas, sino también en cuestión de entretenimiento. Y más cuando el mundo en general ha estado afectado, por ejemplo, con la pandemia, con lo que está sucediendo en Ucrania. Porque fíjense que, por ejemplo, en México, como en el resto del mundo, pues lo que es el teatro también sufrió mucho por lo que fue el encierro por la pandemia, cuando se tuvo que cerrar todo. Entonces, pues poco a poco el teatro, tanto en México como en el mundo, ha empezado a funcionar nuevamente y esperemos que pronto regresen prácticamente a lo que era el teatro antes de la pandemia. Porque el teatro, como les comentaba, es muy importante, no nada más para aprender, como entretenimiento, también te ayuda a socializar. Entonces es muy muy importante en cuestiones también económicas, así que es muy importante estar
conscientes de la que es la función del teatro para la humanidad, y no nada más en este día, sino obviamente es muy, muy agradable ir al teatro, así que estemos conscientes de esto durante todo el año. Por el momento es todo en este podcast. Como les comentaba, nada más les estamos dando los temas para tenerlos ahí presentes y crear conciencia y reflexionar, porque si nos ponemos a platicar a fondo de cada tema, pues nunca acabaríamos, ¿verdad? Pero esperemos que esto les ayude, como les comentaba, a mantener en conciencia estos temas y que reflexionemos al respecto. Y pues muchas gracias por escucharnos, y no nos queremos despedir sin recordarles nuestras redes sociales. El mail podcast mexicoandtheworld@gmail.com, en Twitter en @mexicotheworld, en Facebook podcast Mexico and the World y YouTube en México the World. Gracias nuevamente por escucharnos y los esperamos en nuestra próxima edición. Gracias, bye.